Esta semana se lanzó una especie de documental, se hizo de manera online, o sea, lo pueden ver en YouTube, en cualquiera de las plataformas. Anda circulando por ahí de Ofelia Fernández. Se llama, lo tengo por aquí, el nombre exacto, es sí, cómo ser feliz, cómo ser feliz, ¿no? Y da como una especie de subtítulo ahí acerca de bueno, qué está mal con nuestra generación, o sea, entonces un documental dirigido claramente a lo que sería su generación, no sé cuántos años debe tener Ofelia Fernández, pero digamos algo así como alrededor de 25 años, eh, y que, bueno, digamos, tuvo mucha repercusión, ella fue invitada a distintos, vi que hizo bastantes reportajes en streamings, también en televisión por cable. Bueno, evidentemente hubo ahí también como una movida publicitaria importante. El documental tiene mucha producción, o sea que evidentemente ha habido ahí una inversión, está bien hecho. Así que bueno, es algo que uno claramente puede ver, lo he visto, me he dedicado, dura unos 50 minutos. Éxito, tiene muchas visualizaciones y por eso me parecía que valía la pena hacer algunos comentarios porque cuando lo empecé a ver, empecé a prestar atención al guión. Insisto, la parte visual está muy bien lograda. Ella digamos, es la que actúa, si quieren, es la que hace la suerte de actriz, la actriz principal, por decirlo de alguna manera. Lo hace bien, pero está muy bien armado. Evidentemente está hecho de manera profesional. Pero digo, cuando yo escuchaba la argumentación, digo, esto me suena, ¿de dónde me suena? Digo, esto está siguiendo claramente un libro. Es un libro, y que justamente es un libro que hemos comentado acá en este programa, que salió el año pasado, que es el libro de la generación ansiosa de Jonathan Haidt. Me quedé hasta el final justamente para ver los agradecimientos y esas cosas, y sí, y efectivamente ahí hay una mención a cuál sería la fuente del guión, y reconocen claramente, era imposible no hacerlo, y cualquiera que leyó el libro se ha dado cuenta que todo el guión estaba estructurado a partir del libro. Un montón de cosas curiosas ahí, porque a ver, no para entrar, si quieren, la primera curiosidad sería, a ver, interesante hacia dónde va rumbeando Ofelia Fernández, quien muy jovencita tuvo un lugar de preponderancia en las listas, ocupó un cargo, ustedes saben, en la legislatura, después parece como medio apartada de la política, ahora parecería, y que siempre ingresó además con un discurso, digamos, como una referencia de la juventud en temas feministas, y ahora pareciera como estar corriéndose hacia otros temas. Acá claramente no hay referencia alguna al feminismo, sino justamente eso, como a problemáticas de la generación toda, generación que incluye naturalmente mujeres, pero que también incluye varones. Así que, y que evidentemente también le sienta bien los medios de comunicación, evidentemente le gusta, creo que tiene una columna en Gelatina con Rosenblatt y ha sido invitada a estos programas. Así que digo, uno no sabe si va a transformar en una figura mediática, una suerte de analista barra investigadora, o también, o va a utilizar eso también para hacer política. En todo caso, será parte de sus decisiones. Digo, hay un elemento curioso, pero el segundo elemento curioso es que en realidad Jonathan Haidt, si bien no podemos decir que es un autor denominado de derecha, sí es un autor profundamente crítico de las miradas, digamos, de ciertos, ¿cómo llamarlo? De ciertas exageraciones de lo que es la línea progresista. Si bien él podría denominarse seguramente una suerte de liberal o autodenominarse un liberal, él es muy crítico de lo que podríamos llamar el progresismo identitario. También habíamos trabajado acá en su momento un libro donde habla del paradigma de la seguridad y del punitivismo que hay incluso en el progresismo a partir de los casos de lo que sucede en las universidades americanas. Acá el libro se tradujo, esperen que lo tengo por acá, La transformación de la mente moderna, en español apareció en el año 2019, pero habla de todo el fenómeno de lo que hoy llamaríamos algo así como la generación de cristal y de cómo eso se manifiesta en la universidad, ¿no? Especialmente eso del lado progresista,
cultura de la cancelación, distintas formas de censura, distintas formas de fascismo de izquierdas. Entonces son denuncias que hace, en este caso, Haidt con su colega, con Lukianov, en ese libro de 2019. En 2024 aparece entonces la generación ansiosa, eh, que también, digamos, tiene en el fondo, digamos, uno puede inferir en el fondo críticas a el paradigma progresista. En el documental se mencionan algunos elementos, pero no se hace énfasis en ese punto. Así que me pareció interesante retomar, en todo caso, lo que en ese momento había escrito. Así que les leo un poco, después comento en función del documental, bueno, si ya lo han visto o si lo quieren ver, por lo menos que tengan algunos fundamentos más de algo que, además, entendiendo cómo es la estructura de un documental, no puede ser incluido, no puede estar toda la información ahí, ¿no? Pero, a ver, la hipótesis del libro que aparece, claramente hay todo un juego al principio, donde, digamos, ahí Ofelia Fernández está todo el tiempo diciendo: "Sí, algo pasó en 2010, algo pasó en 2010". Bueno, la hipótesis es efectivamente que el aumento exponencial de casos graves de enfermedades mentales en adolescentes y jóvenes obedece a la gran reconfiguración de la infancia producida por el uso de los smartphones. Esa es como la hipótesis central del libro. Ahora vamos a desarrollar más y por qué la cuestión está del 2010. En ese momento, digamos, cuando yo hacía la reseña, digo, bueno, quien lo afirma entonces es el psicólogo social estadounidense Jonathan Haidt en este libro, en La generación ansiosa, un texto en el que, como también algo aparece eso en el documental, de hecho el documental aclara todo el tiempo: estos datos son de Estados Unidos, porque se saca de este libro. Dice que, bueno, que no hay casos, como no hay buenos datos en Argentina, tiene que sacarlos de ahí, pero que uno supone que es algo que seguramente se replica más o menos en el mundo occidental. Tiene un montón de datos, insisto, el libro, un montón de estudios empíricos. Eh, a propósito de eso, si quieren, y hago algunos vacíos porque estoy salteando la lectura para hacer más ameno el comentario. A ver, la depresión grave en adolescentes estadounidenses de 12 a 17 años aumentó un 145% en las mujeres y un 161% en los varones, más allá de que ellas se encuentran más afectadas en términos absolutos, ¿no? Si dejamos los porcentajes. Claro, algo que también aparece ahí en el documental, uno dice, bueno, ¿qué pasó? Quizás hay como un sobrediagnóstico o un efecto contagio, ¿no? También, bueno, todos estamos diciendo que estamos deprimidos, etcétera, etcétera, ¿no? Especialmente en un contexto donde ser víctima brinda un estatus. Y Haidt dice que no, y lo apoya en el crecimiento de la tasa de visitas a los servicios de urgencia, en este caso por autolesiones. Siempre hablando de preadolescentes, por ejemplo acá de 10 a 14 años. Desde 2010 a 2020, en el caso de las mujeres, esas autolesiones aumentaron un 188%. Y en el caso de los varones, un 48%. En cuanto a las tasas de suicidio, para esa misma edad, en el caso de los chicos creció un 91%, en siempre el mismo periodo, y en el caso de las chicas un 167%. Acá también después hay que ver, a veces creció, en este caso creció menos en los varones porque era más alta en los varones, pero no importa, cuestión que es un desastre, sean chicas, sean varones, no importa. Son números alarmantes. Así que, bueno, con o sin contagio, digo, lo cierto es que esto que sucede, digamos, tiene efectos concretos. Esto mismo lo dice Ofelia Fernández. En cuanto a los que ingresan a la universidad, me parece que esto no está en el documental. Los números son también dramáticos. Los casos de ansiedad han aumentado un 134% entre el 2010 y el 2020, y los de depresión un 106%. El punto es que aumentos de este calibre no se han producido en el resto de las generaciones, porque uno puede decir, bueno, es un efecto de la época, la cultura, estamos todos ansiosos. No, es en los jóvenes que entraban a la universidad, porque Haidt ahí defiende la idea de que si uno se posa en lo que es la generación boomer, ahí los índices disminuyeron incluso, los boomers están menos ansiosos, quizás porque por lo menos en Europa o en Estados Unidos reciben buenas pensiones. Bueno, es una hipótesis mía en este caso.
Bueno, entonces ahí aparece la cuestión, parece evidente que algo pasó en 2010, y ese es todo el juego del documental. En ese momento cuando yo escribía la reseña, decía, bueno, ¿eso qué pasó? ¿Eso fue una guerra mundial? ¿Fue la caída del muro de Berlín? ¿Fue una pandemia? ¿Una crisis económica? No, no, simplemente el smartphone. Apareció el smartphone que junto a una serie de variables y un contexto cultural propicio, esto lo dice Haidt, explican el fenómeno que estamos describiendo. De aquí que entonces el autor considere que, digamos, al momento de analizar las características de una generación, antes que un hecho conmocionante, como podría ser esto, una guerra, una pandemia, lo que fuera, deberíamos hacer foco en el tipo de tecnología preponderante en los años en que esa generación devino adulta. El documental entra como una especie de vacío conceptual, mezcla técnica, tecnología, se va como... Parece que ahí pierde claridad. El libro es más preciso en eso. Es decir, sería más simple. Si lo tuviera que explicar, diría, ¿querés entender una generación? Fíjate la tecnología preponderante del momento en que esa generación llegó a la adultez. Punto. Sí. Ahora bien, entonces ustedes me preguntarán, ¿de qué generación hablamos? Bueno, es la que se conoce como generación Z. O sea, bueno, en este caso la generación ansiosa, según Haidt, aquella de los nacidos a partir de 1995 y que entra en la adolescencia en ese sí que, fatídico año 2010, por supuesto, digamos, año más, año menos, pero es eso. Se trata, a ver, ¿y por qué en todo caso? ¿O cuál es la característica de esa generación? Bueno, es la primera generación que nació con el smartphone en el bolsillo. O que creció, mejor dicho, con el smartphone en el bolsillo. Claro, ahora, también esto aparece así, expuesto en el documental, porque así lo dice el libro, digamos, que no existían teléfonos móviles antes de 2010, claro que había teléfonos móviles, ustedes recordarán, incluso los primeros, esos como zapatos gigantes, ¿sí? Claro, pero dice, entre 2009 y 2012 se dio como la convergencia de un desarrollo tecnológico que ha moldeado nuestra forma de vida, ya lo olvidamos, pero fue algo como que fue muy pronto, como, digamos, entonces, donde convergieron cosas con una rapidez que nunca había sucedido. Hyde refiere en este caso al despliegue de la banda ancha, ¿se acuerdan? Si no antes cómo era el ruidito ese, la llegada del iPhone y el auge de las redes sociales, también, digo, pequeño detalle, gracias pues, a la invención, bendito y bastante simple, parece, del famoso me gusta y del compartir. Están los dos. Me gusta, aparece la cuestión de la dopamina, eso se cuenta también en el documental, y la cuestión, y algo que no aparece, me parece que es lo del compartir, esta posibilidad de la viralización finalmente, que es eso. Asimismo, aunque lo hayamos olvidado, otro paso clave es el iPhone 4. O sea, el primero, esa es la diferencia, en tener una cámara frontal que permite hacer las selfies. Y eso a su vez lo que impulsa pues, un montón de otras redes sociales que tienen que ver estrictamente con la imagen y la famosa foto con cara de boludo, ¿no? Mirando a la cámara. Y después, bueno, por supuesto, el hecho de que Facebook haya comprado Instagram, una si quieren, la gran red social de la imagen y de la selfie, dándole entonces un impulso a la red donde la fotografía es lo principal. Esto será clave incluso para las chicas, para las niñas, porque en comparación con los varones, cooptados más por las consolas de videojuegos, ahí creo que en el documental también se agrega la cuestión de las apuestas, y tiene razón, eh, ellas pasarán mucho, digamos, los varones son mucho más proclives a toda esta cuestión, toda esta parafernalia de las apuestas, vinculadas mucho en general al deporte. Entonces, ellas van a pasar mucho más tiempo en las redes sociales, ingresando en una espiral de comparación con influencers y filtros contra cuyos estándares de belleza es imposible competir, ¿no? Eso está claro. Agreguemos ahora incluso la cuestión de también la inteligencia artificial, que una vez ya ni siquiera sabemos si estamos siguiendo a un influencer que es de verdad o que es una construcción, donde entonces los varones son perfectos, las chicas son perfectas, entonces contra ese patrón de belleza que uno compite, entre comillas, pero especialmente los adolescentes, uno está más o menos ya formado. Ahora, claro, el cambio tecnológico no lo explica todo. En este sentido, como ya lo indicara Haidt en el libro que les mencioné antes, en la transformación de la mente moderna, nada de esto
podría comprenderse sin el trasfondo de una generación de padres temerosos. En el documental aparece no lo suficientemente desarrollado y no lo suficientemente aclarado, desde mi punto de vista, como parte de una tradición, digamos, progresista que tiene alguna responsabilidad, me parece, extra en este punto. Es más, el autor, digamos, Haidt, advierte una enorme paradoja. Los padres de hoy sobreprotegen a los niños en el exterior, eso sí aparece, y los desprotegen cuando estos navegan por Internet. Como si los únicos peligros estuvieran de la puerta hacia afuera. Esto está claro, sí. Cuando uno compara con la generación de los que ya tienen más de 30 o 40 o ni hablar 50, etcétera, esta idea de que, bueno, antes nosotros jugábamos en las calles, como las calles se devinieron peligrosas, la idea fue vamos a proteger a los chicos haciendo que los chicos no salgan de la casa. Con la paradoja de que en realidad los mayores peligros están justamente adentro de la casa a través de las conexiones de las redes sociales. Entonces, creemos que estando adentro están seguros y no, estando adentro están más inseguros que nunca. Ahora, esta parte es la que a mí más me interesa. Porque digo, bueno, ¿y por qué? Insisto, no para caerle al documental en sí mismo, que tampoco puedo explicarlo todo, pero ¿por qué estos padres devinieron sobreprotectores? O sea, ¿no? Estos padres de los años 80 y 90, los que nacieron ahí, ¿por qué? Bueno, Haidt refiere a estudios que hablan de cambios graduales en el diseño urbano, interesante, pero sí, del acceso a las plazas, bueno, hay un montón de aspectos del urbanismo, pero sobre todo al auge de la TV por cable y las noticias 24/7, ¿no? Las noticias todo el tiempo, algo que ha pasado en la Argentina. También al creciente número de mujeres que trabajan, lo cual genera un incremento de guarderías que sobreprotegen a los niños ante el temor de una sociedad, podemos llamar, afecta al litigio fácil. Por supuesto que está pensando más en Estados Unidos, pero esto también ya se traslada a la Argentina. Es decir, si ante padres que ante cualquier cosita te meten un abogado, le hacen una denuncia, hacen un quilombo, bueno, entonces las guarderías los tratan como eso, como entidades de cristal a los chicos. También al quiebre de la sociedad adulta, por el cual mi vecino ahora es alguien que no conozco y que puede dañar a mi hijo, y también, algo que no aparece en el documental, a los expertos en crianza, cuyos consejos están más preocupados por adecuarse a sus prejuicios que por expresar el consenso científico. Esto es un llamado directo al progresismo. Dicho esto, bueno, el gran tema del libro parece ser, al fin de cuentas, cómo educamos a nuestros hijos, y en este sentido las reflexiones de Haidt van en la misma línea del ya célebre libro que muchas veces citamos acá, No pienses en un elefante, de George Lakoff. Allí, recuerden, lo más interesante, por lo menos para mí, es cómo el autor entiende que la división entre republicanos y demócratas responde a dos tipos de concepción familiar y por ende a dos formas de criar a los hijos. En este sentido, los conservadores se basan en el modelo del padre estricto, que cree que su deber es inculcar la disciplina y los valores para que el día de mañana el niño sea capaz de adecuarse a un mundo hostil y competitivo. Esa es la línea conservadora. Los progresistas, en cambio, se basan en el modelo de los padres protectores, por el cual el deber de los progenitores es escuchar a los niños, promover el valor de la cooperación y hacer del mundo un lugar más amable. Cruzando ahora ambos textos, podría decirse que según Haidt, el modelo familiar y moral del progresismo se ha impuesto, y eso es lo que explica que la infancia basada en el juego haya sido reemplazada por la infancia basada en el teléfono. Esto aparece en el documental como antes íbamos a la plaza y jugábamos y ahora no. Bueno, esto tiene una explicación. Es esta la explicación. Se impuso este modelo de padres progresistas. La infancia basada en el juego, que no solo era la interacción con el otro, sino también asumir el riesgo del juego. En el juego hay accidentes, hay un problema, hay una interacción, ¿sí? Aquella que nos constituyó a todos, le decía, a los que contamos más de 40, suponía pasar la mayor cantidad de tiempo jugando con amigos en un mundo donde el vínculo físico, sincrónico y cara a cara era esencial. Era un tipo de crianza que estimulaba lo que Haidt llama una vida
en modo descubrimiento. Descubro a través del juego y descubro a través de la interacción, que es algo para el desarrollo, clave para el desarrollo humano. Pero, claro está, frente a la generación de padres protectores que considera que el exterior y la interacción con los otros es motivo de riesgo, es natural que entonces esa infancia basada en el juego sea reemplazada por una infancia basada en el teléfono, donde supuestamente estamos seguros, y que el modo descubrimiento sea sustituido por el modo defensa, ¿no? Somos la víctima, nos atacan, ten cuidado, afuera está el cuco, quédate acá. Agarra el teléfono. Estás aburrido, agarra el teléfono. Sobre esta base es que podemos comprender por qué la generación Z, además de ansiosa, depresiva, autolesiva y suicida, es una generación victimista e infantilizada que todo el tiempo está reclamando y pidiendo protección al Estado. Esa parte no está en el documental. Podría haberse dicho, me parece. De hecho, Haidt dice que cuando la generación Z llegó a las universidades, la atención psicológica de las mismas se vio desbordada y que libros, palabras, te estoy citando, conferenciantes e ideas que provocaron escasa o nula polémica en 2010 se consideraron en 2015 perjudiciales, peligrosos o traumatizantes. Es el segundo llamado también al progresismo, ¿no? ¿Qué deberían hacer tanto padres como gobiernos y compañías? Acá hay una parte donde ya Haidt ingresa como en una serie de medidas que hay que tomar. Eso no lo hace también Ofelia Fernández al final, pero ahí va por otro lado. Según Haidt, es necesario, digamos, retrasar el momento en que nuestros hijos acceden a Internet, evitar que posean redes sociales hasta los 16 años, promover una normativa de colegios sin móviles y fomentar una crianza con mayor independencia infantil. Son acciones que, por ejemplo, el año pasado había tomado también Macron en Francia y que están apareciendo ya en distintos países, ¿no? Esto en el colegio, por ejemplo, el móvil no. Los números suponen la necesidad de un accionar urgente, pues todo hace prever que el escenario de la salud mental entre los más jóvenes empeorará. Nada nos permite ser optimista en ese sentido. Si esto ya es un motivo de preocupación en sí, imaginemos entonces cómo serán las cosas cuando estas generaciones alcancen la edad suficiente para dirigir nuestras sociedades, ¿no? Pues ese va a ser el problema, son los dirigentes del futuro. Bueno, estas eran entonces las reflexiones que yo hacía en ese momento como a manera de reseña del libro y que me parecían que a propósito entonces de este documental valía la pena repasar con algunos comentarios extra. Si llegaste hasta acá, el material te pareció de calidad, te llevó a hacer reflexiones, te dieron ganas de buscar nuevos libros, suscríbete al canal, es gratis. Además puedes tocar la campanita y te vamos a avisar cada vez que subamos un nuevo video. Y si además de eso puedes hacer una colaboración económica, es bienvenido. Fíjate que debajo de cada uno de los videos, en la descripción, hay una serie de links para estas suscripciones mensuales que van desde 2.000 pesos y que te van a permitir también acceder a material exclusivo o hacer los cursos de manera gratis. Gracias por estar ahí, gracias por el apoyo.